En 1992, James afirmaba que para poder comprender la relación que existía entre las audiencias y los medios masivos, era primordial ejemplificar un marco teórico que analizara los agentes micro y macro sociales que existían en la localidad, así como sus dinámicas comunicativas y el predominio de la regla, es decir, sus normas sociales. Más tarde, Anthony, a través de su libro The Constitution of Society, publicado en 1984, explicaba que los seres humanos ahora pueden incidir reflexivamente en el mundo que los habita. Más tarde, otros tres investigadores como Thomson, James y Guillermo Orozco, a través de la influencia de estos dos científicos mencionados anteriormente, enfocaron sus estudios a las audiencias frente a los medios de comunicación. Ahora, como las investigaciones se enfocaban en el estudio de los medios de comunicación como parte de las audiencias, se creó la teoría estructuralista por parte de Anthony. En 1984, él enfocó esta teoría en tres fundamentos: en la estructura, el sistema y la dualidad. Como ya se mencionó anteriormente, él reconocía que el ser humano era un agente intencional y racional, que podía monitorear el flujo de prácticas sociales porque podía saber lo que estaban haciendo los demás. Además, partió de una hermenéutica, que es el arte de la interpretación. Consideraba que los sujetos podían ejercer una clase de poder basado en preferencias influyendo de las instituciones, y además hizo una exposición al modelo de las modalidades de la estructuración. Científicos como Thomson consideraban que los medios de comunicación en las audiencias modernas eran un elemento primordial, pues estos impulsaban las bases para un sistema teórico que comprendiera los medios en la modernidad. Jensen, por otra parte, consideraba que los medios eran una nueva forma de interacción social, por lo que más adelante estableció un sistema teórico por medio de marcos sociosemióticos. Y finalmente, Orozco consideraba que los medios podían desplegar interacciones en los entornos sociales y los acontecimientos podían desplegar diferentes percepciones dependiendo del individuo. Inicia un diálogo interdisciplinario entre Thomson, Jensen y Orozco. Inicialmente empieza este diálogo con las ideas de Thomson con la teoría social y hermenéutica, en donde a través de su libro The Media and Modernity, A Social Theory of the Media, publicado en 1995, desarrolló un sistema teórico que permitió interpretar las sociedades modernas en relación significativa con los medios de comunicación. Esto lo pudo lograr en base a las influencias de la Escuela de Frankfurt, en donde se resaltaba la naturaleza de la comunicación masiva en la sociedad, donde los mensajes son mediados a través de los medios y estos creaban una mercantilización que veían a la audiencia como consumidora. Además, salva las ideas de teóricos de los medios como Harold, y finalmente realiza un análisis hermenéutico valorando y reconociendo la interpretación y comprensión que tiene la importancia de factores como son los contextos históricos. Posteriormente definió el concepto de distanciamiento como el excedente de posibilidades de ser apropiado por un sujeto en diversas extensiones temporales y referentes, recuperando de esta forma la concepción simbólica de la cultura que le proporciona al individuo un papel activo en la significación, es decir, las interacciones sociales. También tuvo una aportación de Jung, que consideraba que el individuo era un intérprete de interacciones comunicativas, pero sin embargo ignoraba por completo las concepciones psicológicas. Klaus Jensen, en las fuentes del pragmatismo, se basó en la semiótica para comprender la vida de los signos en la sociedad, ya que consideraba que el significado es uno de los residentes en la palabra. Además, consideraba que los signos podían medir todo pensamiento y relación con el mundo exterior debido al papel de los intérpretes tenían en su contexto social. Consideraba la semiosis un elemento constitutivo de toda percepción y significación humana, a la cual más tarde nombró como pragmatismo. Guillermo Orozco, con su libro Televisión, Audiencias y Educación, que publicó en 2001, contribuyó al modelo de mediación múltiple, donde afirmó que la mediación aborda la interacción entre audiencias y televisión. Además, consideraba que el descentramiento de los medios podía exponer los roles que asumen las personas cuando interactúan con la televisión.
Las fuentes para los modelos de mediación se basó en la teoría de la mediación cultural de Martín Barbero, la teorización de las construcciones de Gibbons y por supuesto de la concepción de Orozco a partir de los televidentes. Es importante resaltar que Thompson tiene como objeto de estudio comprender las transformaciones culturales asociadas a la modernidad, por lo que establece que para comprender los medios masivos y su función en la modernidad es esencial comprender el poder simbólico de las organizaciones sociales. Por otro lado, resalta que los medios son una trama de significación en donde la audiencia toma lo que necesita de manera simbólica, por lo que los medios son parte de las conformaciones sociales. Jenson define el pragmatismo como la acción semiótica, es decir, un elemento constitutivo de la sociedad del significado. Después, a esta acción semiótica es donde emergen contextos sociales que construyen lo que se conoce como las instituciones sociales. Jensen puede representar a la sociedad como un material social. Además, desarrolla tres componentes, los cuales constituyen la sociedad del significado, que son la dualidad, la reflexibilidad y la sociedad. La comunicación de masas define que no reside en las organizaciones de los medios, sino en las prácticas sociales y culturales, que son producto de la transmisión y la recepción de los individuos. Jensen define 4 formas de acción o 4 semioses. La primera es la cognición, que hace referencia a la interpretación de los signos. La segunda es la comunicación, en donde se da una interacción por medio de los significados. La tercera es la interacción, que hace referencia a la redefinición de estas mismas y su contexto. Y la cuarta es la reflexión, que se realiza a través de un proceso análogo. Johnson posteriormente afirma que los medios tienen 3 fases de significado interrelacionados con una secuencia semiótica. La primera la denomina interpretante inmediato, en donde se realiza un proceso de estructuración del discurso. La segunda es una interpretante dinámico, en donde se decodifica el mensaje, y la tercera es el interpretante final, en donde se perciben los efectos de dicha semiosis, en donde se motiva al individuo a realizar una acción. Posteriormente clasifica 3 tipos diferentes de interpretación, llamada discursiva, interpretativa y social. En la sociedad multimedia, Guillermo Orozco realiza una categorización de la mediación como un proceso de estructuración que configura y orienta la interacción de las audiencias. Además, desarrolla el concepto de televidencia a través de los procesos estructurales que la audiencia televisiva presenta, en donde la mediación individual es el resultado de la estructuración mental por la cual el sujeto conoce y aprende. Además, establece que los procesos o prácticas comunicativas posibilitan la conciencia para establecer estrategias comunicativas. Establece que las fuentes de mediación son las que realizan los procesos estructurales como la política, la economía y la cultura, en donde además se extienden intermediarios como las micromediaciones y las macromediaciones. Además, sitúa las dimensiones de la práctica comunicativa en socialidad, ritualidad y tecnicidad. Estas investigaciones fueron muy importantes para el campo de la comunicación porque ahora el receptor se considera como una audiencia activa en donde los medios se tienen que adaptar a ella y tienen que tener diferentes mecanismos de adaptación para la modernidad. Además, durante estos estudios se establecieron los diferentes tipos de mediaciones y las interpretaciones que éstas tienen en los individuos.